El Celta está obligado a firmar un extremo y te explicamos por qué con detalles hoy aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras, muy buenas. Aquí un día más para sacar un nuevo melón. Hemos hablado de la portería, hemos hablado del centro del campo y nos toca hablar de los extremos porque pues, asoma hay una puntita de un iceberg, pero que puede ser un pelín más grande de lo que la gente pueda percibir desde fuera. Exactamente, porque ahora que ha terminado el Mundial se tiene que aclarar lo que va a ser el mercado de fichajes del Celta para empezar esta segunda temporada consecutiva en Europa, y hay muchas posiciones donde hay dudas, donde hay incógnitas y no sabemos qué va a pasar, si van a subir futbolistas del Celta Fortuna, si van a llegar fichajes, si creemos que en los extremos, por lo de ahora, hay menos de los que debería haber para el comienzo de temporada. Sí, nos hemos puesto a repasar un poquito la plantilla y venimos aquí con datos a repasar un poquito lo que fue la temporada pasada, dónde estuvieron los puntos flacos de la plantilla y también pues a separar un poco el grano de la paja y intentar dibujar bien la escena que tiene ahora mismo la dirección deportiva en torno a esa posición en la que ahora mismo solo Yago Aspas, Willy Ochoa y Hugo Álvarez son jugadores de pleno derecho del primer equipo, hablando de los extremos como ambos extremos, no solo una de las bandas. Antes de ir al grano, pues tenemos a Germán, el policía de like, recordando que un pulgar arriba no os cuesta nada si os gusta este contenido y a nosotros nos ayuda un montonazo. Objetivo llegar ahí a 1000 pulgares arriba, y recuerda que también puedes swipear y hypear este vídeo en dispositivos táctiles para intentar llegar a la mayor cantidad de seguidores celestes posibles, y si quieres hacerte miembro desde 2,99 euros al mes, pues eso que nos llevamos todos a la boca. Marcos Piedras. Exactamente, y es hora de hablar de ese extremo izquierdo, de ese extremo diestro, que es lo que le preocupa a la gente, porque al fin y al cabo lo que se busca es el gol a la hora de ganar un partido. Sabemos que por la izquierda tenemos a Willy Ochoa y que tenemos también, como no podía ser de otra forma, a Hugo Álvarez, y por la derecha tenemos a Yago Aspas. Esto como extremos que tengamos claro dónde van a jugar. Sí, señor. Hay otros jugadores de la plantilla que se puedan adaptar, pero extremos claros, 3. En este vídeo hay varias preguntas que vamos a ir respondiendo, y la primera de todas es: ¿cuántos extremos necesita el Celta para arrancar la temporada? ¿4, 5, 6 quizás sería overbooking? Mucho. Pero vamos a repasar quiénes son todos los futbolistas que hayan tenido algún minuto jugando como extremos la pasada temporada y que tengan contrato en vigor, evidentemente, con el Celta de Vigo, ya sea en primer equipo o incluso Fortuna. Y nos encontramos con el siguiente dibujo, y es que Yago Aspas, Willy Ochoa, Hugo Álvarez, Junsel Abdelagui, Hugo González, también lo ha hecho recientemente anotando gol contra el Sporting de Braga, Ángel Arcos y Óscar Marcos. Estos serían los 7 futbolistas que podríamos meter en el batiburrillo de son futbolistas que podrían jugar, que podrían sumar minutos siendo extremos, y podríamos terminar aquí el vídeo y decir: Marcos Piedras, no hace falta fichaje. Pero dentro de estas preguntas subyacen otras preguntas. La primera de ellas que quiero plantear, Marcos Piedras, ¿es Junsel Abdelagui un extremo? Para mí, para la gran mayoría de la afición del Celta, sí. Para Claudio Giraldez, no. Vale, vamos a repasar los datos de Junsel Abdelagui para intentar aclarar un poquito pues la situación con el extremo noruego-marroquí. El año pasado Junsel Abdelagui disputa bastantes partidos, participa en bastantes partidos, son 31 partidos, 1169 minutos y 3 goles los que anota, pero de esos 31 partidos hemos ido a hacer el desglose de que en qué posición juega Junsel Abdelagui el año pasado, bajo el mandato de Claudio Giraldez como entrenador, en cada uno de esos partidos para, a la hora de, después te sirve como recurso para muchos perfiles, sí, ¿no? Como pasa con Luquito Álvarez, por ejemplo. Pero, ¿qué es Junsel Abdelagui para Claudio Giraldez, que es el actual entrenador y creo que nadie tiene intención de cambiar? Pues bien, de esos 31 partidos, Junsel Abdelagui el año pasado juega 16 en el carril derecho, 8 como extremo izquierdo, 3 como extremo derecho y 4 como delantero. Importante, si vais a Transfermarkt, que es lo que he hecho yo tengo aquí la chuleta de todos los partidos, he ido buscando partido por partido en qué posición iba jugando. No está bien actualizado, eso punto número 1. Y punto número 2, ¿qué sucede? Que siempre que veis un minutaje de Junsel Abdelagui igual o superior a 45 minutos, casi siempre ha jugado en el carril. Siempre que ves un minutaje de Junsel Abdelagui de 15, 20, 7 minutos, 8, 10, ahí es donde Juns aparece en el flanco de ataque. Partidos en los que el Celta necesitaba correr al espacio, sí, atacar la profundidad de la espalda contraria, y ahí es donde Juns sí aparecía como un recurso que Claudio veía como un futbolista al que darle pues esa responsabilidad de atacar a defensa rival, y los celtistas se acordaron de aquel fallo contra el Real Sociedad, aquel gol contra el Athletic Club, no sé si contra Valencia también encuentra premio atacando ahí los espacios, pero siempre que
Claudio ha tenido que ponerlo de titular o ha optado por ponerlo titular ha sido desde el carril. Es decir, a nivel planificación de plantilla, Marcos Piedras, Junts, la respuesta para Claudio no es un extremo. No, y sobre todo porque el Celta al fin y al cabo no juega con extremos, juega con dos mediapuntas que suelen ser más de irse hacia el interior y que sean los carrileros los que sean los que den profundidad al equipo, ya sea Sergio Carreira por la izquierda o esta temporada Javi Galán, o por la derecha el propio Junts o el propio Javi Rueda. Sabemos que aunque yo considere a Junts Adelawi extremo, su mayor virtud es la velocidad, su mayor virtud es atacar al espacio, y que claramente cuando juega desde la media punta pues quizás no tiene esas facilidades, ¿no? A partir de ahí Claudio Giraldez ha optado por él desde el carril derecho, dándole descanso a Javi Rueda, pero yo también me quedo con una reflexión que hacía Gesto muchas veces cuando hablábamos de Junts, y es que él creía que iba a acabar siendo una segunda punta delantero por las condiciones físicas que tiene, ¿no? Pero a día de hoy lo que parece claro es que puntualmente Claudio lo puede utilizar ahí, pero no contamos a Junts el Abdelawi como extremo, porque si lo contáramos como extremo también tendríamos que abrir el melón de que tener que fichar un carrilero diestro para acompañar a Javi Rueda, ya que solo son dos para una posición. Si movemos el melón de posición, el melón aparece en otro lado. Este es el resumen rápido, pero sí que es un jugador que en algunos momentos te puede dar ese rol. Después, por seguir separando el grano de la paja, contar con Óscar Marcos y Angelito Arcos como futbolistas de primer equipo, una planificación de plantilla sería, y aquí somos muy pro cantera, creo que no somos sospechosos de lo contrario, sería algo arriesgado, ¿no, Marcos? Porque ya es un reto suficientemente grande para ellos dos ser importantes y estables en toda una Liga Hypermotion, en una segunda división. Ya es un gran reto para ellos. Sí, yo creo que sería hacer trampas al solitario. Creo que hay que contar a Óscar Marcos y a Angelito Arcos, porque en una planificación deportiva, sobre todo este año con el ascenso del Celta Fortuna a segunda división, tienes que planificar tanto primer equipo como filial, y que no fiches futbolistas que puedan pisar a grandes talentos que tengas en el filial. Pero creo que pese a estar haciendo la pretemporada, tener unos buenos minutos contra el Braga, ni Óscar Marcos ni Angelito Arcos a priori están en los planes para ser futbolistas del primer equipo. Y entran en este vídeo por algo muy simple, y es porque hay que intentar ser lo más justos posibles a la hora de establecer unas pautas, y es los dos debutaron en partido oficial el año pasado en esa posición con Claudio. Exacto. Y con un míster que viera por la cantera, si ya tuvieron esa oportunidad el año pasado, nosotros los tenemos que meter, pero la realidad es que el rendimiento de estos dos muchachos no ha sido tal como para entrar en ese debate a lo bestia, ¿no? Pero entonces quedan mencionados, pero son evidentemente el reto de ellos dos esta temporada es ser muy importantes en segunda división, intentar que el Celta Fortuna se mantenga. Y llegamos al nombre más importante, que sí está generando el debate, ¿no? Generando el tema de conversación de ¿está para primer equipo o no está para primer equipo? Hugo González, que el año pasado en Primera Federación Animal de Bellota se metió 18 goles y repartió 9 asistencias en 35 partidos, y además ha entrado por la puerta grande en esta pretemporada para el Celta de Vigo, anotando gol en su primera titularidad, y un señor gol bonito de estos que te llenan el ojo cuando los ves, contra el Sporting de Braga en la puesta de largo del proyecto del Celta en esta temporada 26-27. Y sobre el tema de Hugo González y primer equipo, sí o primer equipo no, recordar que está en esa edad en la que ya no puede alternar. Exacto. En el momento que juegue primer equipo sería futbolista de primer equipo de pleno derecho, tendría ficha de primer equipo por las normas de la Real Federación Española de Fútbol, porque ya supera los 23 años y no podría volver a bajar. Y sobre esto, Óscar Méndez publicaba la semana pasada que el Celta ahí no se va a meter, no va a obligar a Claudio Giraldez a decidir ya si Hugo González tiene que ser futbolista de primer equipo o no. Y lo que decía Óscar en su artículo en Nos Diario es que tendrán que gañarlo no Césped sobre esa posibilidad de que Hugo González sea jugador del primer equipo. También metían el mismo saco a Joel López, del cual podremos hablar en futuros directos y o vídeos. Pero Marcos Peras, bajémonos de la nube bonita que es que se lo gane en el césped, y si algún día hace falta, pues ya se le subirá del Fortuna al primer equipo. Si Hugo González arranca la temporada en el Fortuna, ¿crees que si hiciese falta un extremo al primer equipo se tiraría de Hugo González, o por no quemar esa bala de que no pueda volver a bajar se tiraría de cualquier otro antes que de Hugo González? Creo que si se toma la decisión de que Hugo González tiene que ser futbolista del Celta Fortuna, solo habría una posibilidad de que Hugo González acabe siendo futbolista del primer equipo, y es que primero de todo el Celta no sea capaz de conseguir fichar un futbolista que a Claudio Giraldez le dé esa amplitud en el costado diestro, o que durante la temporada tengas una lesión de gravedad antes de un mercado como puede ser el de invierno, o
después de él que te haga tener que buscar un efectivo ahí. Dices tú, pues bueno, pues tengo que subir a Hugo González porque quizás sea el futbolista de ataque del Celta Fortuna que más capacitado esté para poder jugar en primera división. Es un jugador que teníamos todos claros que primera federación se le quedaba pequeña, hay que ver la segunda, y bueno, tuvo ese debut el otro día contra el Sporting de Braga que demuestra que es un futbolista que, oye, que puede darle grandes momentos al Celta. A partir de ahí, la pretemporada es muy larga, tiene que ganárselo, por lo de ahora ha empezado mil maravillas, además siendo titular, teniendo sus primeros 45 minutos, pero bueno, yo creo que si empieza la temporada con el Celta Fortuna, la debería terminar, pero repetimos, el fútbol es fútbol, lo que no va a hacer el Celta es obligar ni imponer, que ya creo que es algo importante a la dirección técnica, y si Hugo González empieza la temporada con el Celta Fortuna y se la saca en segunda división y el Celta dice, oye, pues estamos flojos aquí, Yago pues tiene molestias, ¿no? Igual llega el partido, sobre todo jugando 3 competiciones, donde dice el Celta, pues mira, Hugo, para arriba, no sería la primera vez. Sí, pero también hay, como dices a veces, el ángel y el demonio, ¿no? De, oye, quizás también el Celta le hace a Claudio la reflexión de, mira, es más fácil reforzar el filial con un extremo joven que nos dé proyección a nivel de club y te quedas tú con Hugo González, que no traer un extremo con lo costosa que es concretamente esa posición en el mercado, y después que haga falta igualmente tirar de Hugo González. De todas formas, en el mismo artículo, Óscar Méndez también mencionaba que na sede garanten a chegada dun porteiro e dun extremo, o sea que a pesar de lo que suceda o no suceda con Hugo González, y esto también es un motivo de tranquilidad quizás para la afición celeste, tranquilidad en el sentido del discurso del club, después se puede dar o no dar, ¿no? Pueden fallar en sus objetivos de mercado los directores deportivos de la cúpula, pero bueno, a priori se va a traer independientemente de lo que suceda con Hugo González, un futbolista en el mercado. Yo ahí creo que hay un asterisco, o sea, no es que sea un extremo a mayores de Hugo González, sino en el perfil de futbolista. El Celta lo que le ha garantizado a Claudio Giraldez, creo yo, es que va a llegar el fichaje de un extremo, pero el fichaje de ese extremo podría ser Hugo González. ¿Por qué explico esto? Porque yo considero que si Claudio Giraldez se dio cuenta solo con Yago Aspas, lo que el club le dice a Claudio es va a llegar un futbolista extremo para esa posición a mayores de lo que todos pensamos que va a ser Fer López. Y si ya se queda Hugo González, no creo que vayan a poner un extremo al uso y sería Hugo González y Fer acompañando a Yago, por ejemplo. Sí, bueno, también con Fer se abriría un siguiente melón, que es a ver si se da, y segundo, si se da, ¿viene a jugar de qué? Ya. Porque el año pasado vino para jugar de extremo y acabó de centrocampista, ¿no? Que ahora lo mencionaremos en el vídeo. Y sobre Hugo González, ya que nos paramos en Hugo González, Marcos, es un perfil de extremo muy concreto, porque es un futbolista que podríamos decir que necesita recibir muy cerca del área para lo que el Celta últimamente estaba siendo, sobre todo antes de arrancar esta pretemporada, que hemos visto una muy buena puesta de escena en Braga, que era un equipo que se encontraba con recuperaciones de balón muy lejanas a la portería contraria, y ahí Hugo González no es ese futbolista que te lleve el balón hacia adelante, que rompa líneas desde la conducción, desde el regate, no es asociativo, es un bichito de área, yo lo llamo, es un segundo delantero, es si consigues que reciba en la frontal, en la media luna o en el punto de penalti, tiene el gol entre ceja y ceja, pero es más un alma segundo delantero. En el esquema de Claudio, evidentemente por sus características físicas tendría que partir desde banda, pero es menos asociativo que Hugo Álvarez, es menos vertical y menos regateador que Julio Schwedberg, pero a la vez quizás tiene más veneno en las botas de cara a portería que estos dos. Yo creo que cuando llegaban distintos extremos a Vigo, como puede ser el caso de Brian Zaragoza, del que igual hablamos en este vídeo, se decía que era el perfil distinto que tenía el Celta, el perfil diferenciador, ¿no? Pues yo creo que con Alfon González, que podría ser otro de los jugadores que mencionamos ahí la temporada pasada, Hugo González sería un perfil diferente que tendría el Celta, pero no comparable a ellos. Pero sí que es un perfil que el Celta, si consigue a Hugo González mantener el ritmo y el nivel de primera división, disparo de fuera del área que el Celta no lo tiene, y cuando lo hay es muy poquito, gran golpeo a balón parado, tanto en el saque de esquina como en el lanzamiento de faltas. El otro día en Braga fue encargado Hugo González de poner el balón a parado en la primera parte, ese perfil distinto que le puede dar al Celta alternativas a Claudio Giraldez. Después, a partir de ahí, comparto completamente lo que dices. Extremo, todos tenemos el extremo como futbolista rápido, con regate, con buen disparo. Hugo González tiene buen disparo, tiene buen último pase, pero no es la velocidad su mayor virtud. Habrá que verlo en segunda o en primera división, porque el ritmo de primera federación es el que es, pero lo que sí está claro es que es un futbolista que cerca del área es letal, y que al fin y al cabo es lo que te cambia un partido de fútbol, que aunque no estés en una buena asociación, que no estés jugando bien, tener un futbolista como Hugo que se inventa lanzamientos de falta, que se inventa lanzamientos desde fuera del área, que también tiene finura con el balón en conducción, pues puede ser un perfil interesante para Claudio. La diferencia
el estado físico. Yo creo que no es tanto la diferencia de nivel de una categoría a otro, pero sí el ritmo competitivo físico que lo podemos ver en los Sotelo, en los Damián, etcétera, es lo que va a evaluar si Hugo González necesita esa temporada en segunda para crecer en eso o si ya le da para primera. Y por seguir, entonces ya vamos orientando el final del vídeo. 100% primer equipo, Swedberg, que con Swedberg pasa una cosa, parece que se va a quedar, pero si al Celta le entra una oferta muy jugosa por Williot Swedberg a mitad de agosto, lo más probable es que le den a la tecla verde, porque el Celta necesita dinero, pero claro, se abriría otro problema que es volver a reforzar a otro extremo más. Sería debilitar en exceso la plantilla, pero cuidado que no le hagan ojitos a Swedberg de aquí a final de temporada. 100% primer equipo, quedándonos con que Swedberg sigue en el Celta una temporada más. Swedberg, Hugo Álvarez y Yago Aspas. Sí. Asterisco, Hugo González. Siguiente pregunta que lanzamos en este vídeo. ¿Cuántos extremos había en el Celta la pasada temporada para arrancar la temporada? Pues bien, nos hemos ido a revisarlo y había 4 extremos para 2 posiciones. Brian y Williot como extremos izquierdos y Yago Aspas y Hugo Álvarez como extremos diestros. ¿Qué sucede? Que ya esto parecía poco. A Claudio y al celtista. Porque tienes un asterisco de un Hugo Álvarez fuera de posición. Fuera de posición. No sabemos cuál es la posición de Hugo Álvarez después de tanto tiempo, pero bueno, se supone que es la banda izquierda, sí. ¿Y qué se inventó Claudio Giraldez? Pues ahí aparecen Pablo Durán y Ferran Jutgla. Pero ¿cuántos va a necesitar el Celta en la temporada a partir de este próximo arranque de temporada? Pues hombre, presumiblemente uno más mínimo, porque Borja Iglesias va a venir de vacaciones de la sección, va a tardar en ponerse a tono. Pablo Durán sale de operación de hombro. 9 100% sanos, vas a tener que tirar seguramente de Bernard Somoa, ya hablando pronto en las primeras jornadas de Liga. Entonces, mínimo, para arrancar a la Liga, vas a necesitar un extremo más. Si no quieres sobreexplotar, digamos, al filial, del cual también tendrá que tirar de juveniles, y quizás no sería lo idóneo hacer que el Fortuna no arranque con la mayor cantidad de perfiles posibles habituales en una categoría tan exigente como es la segunda división. Sí, yo creo que lo minimísimo tendrían que ser los 4, 2 por izquierda, que van a ser Williot Swedberg y Hugo Álvarez al 99%, y yo creo que ahí no habría que fichar, porque tendrías la oportunidad de o Angelito o Óscar Marcos darle la oportunidad ahí desde el filial, o algún futbolista fuera de posición. Pero en la derecha sí que creo que lo ideal es que haya 5 extremos, 2 para el costado zurdo con apoyo de otros futbolistas o filial, y 3 en la derecha. ¿Por qué la diferencia de 3 en la derecha y 2 en la izquierda? Por el asterisco de Yago Aspas, última temporada, casi 40 tacos, estado físico. Ahí sí que creo que hace falta 2 futbolistas más de apoyo para el genio de Moaña. Ahí podría encajar Hugo González, pero hace falta como mínimo otro fichaje. Llámese Fer López o llámese extremo que pueda fichar. Y sobre todo, el que venga es el teórico titular, que esto es una cosa muy importante, porque aquí es el punto del vídeo. El Celta necesita firmar en la derecha un teórico titular, salvo que el teórico titular se convierta en Hugo Álvarez y traigas un suplente para Williot Swedberg en la izquierda. Pero sobre el papel, porque Hugo González no es una realidad de primera división, no decimos que no pueda serlo, pero puede convertirse. Puede convertirse, pero sería extremadamente optimista pensar que ese va a ser tu fichaje. Sí. Y Yago, pues que tiene las características físicas que tiene a su edad, y ya bastante hace para asumir una cantidad de minutos mayor que el año pasado. Lo normal es que Yago el año pasado, ahora lo revisaremos, juega en torno a 1.400 minutos o una cosa así. Casi pasa de los 2.000. Pasa de los 2.000, bueno, una barbaridad. Participa en 41 partidos, pero siempre entrando o jugando ratos de 45 minutos. Muy raro ver a Yago juntar 4 partidos seguidos de 90 minutos. Lo normal es que Yago pues haga menos que el año pasado. Insisto, luego igual nos sorprende en la que teóricamente sobre el papel es la última temporada de Yago Aspas. Y además hay otra pregunta, vale, ¿cuántos extremos tuvo el Celta a partir de invierno, que se fue Brian Zaragoza? Pues un poco las ovejas que entran por las que salen. Hugo y Williot Swedberg fueron los extremos izquierdos, y después Fer y Yago Aspas fueron los extremos derechos. Pero ¿qué sucede? Que Fer acabó jugando de medio centro por las salidas de Damián, Fran Beltrán, la lesión de Miguel Román, la posterior lesión de Matías Vecino. Fer López acabó jugando los últimos 5 o 10 partidos de la temporada, participando más como centrocampista que no como extremo. Entonces vamos a repasar también los números de esos futbolistas que el año pasado estuvieron en esas tesituras, para ver qué es lo que necesita el Celta, ¿no? Sobre todo en términos de eso, un titular, que ya nos hemos adelantado un poquito, pero es lo que parece que necesita. Brian Zaragoza, Marcos Piedras. Exactamente, el que fue el fichaje galáctico de Marco Garcés la temporada pasada, el que venía a dar un salto de nivel, o casi todos lo esperábamos,
pensábamos, pero que finalmente acabó fuera de Vigo en el mercado de invierno, yéndose por 3 millones de euros, que eran los que pagaba la Roma, donde tampoco triunfó, no alcanzó ni siquiera los 300 minutos Brian Zaragoza en Italia. En Vigo jugó la cantidad de 26 partidos con la camiseta del Celta, donde disputó 1.420 minutos y donde anotó 2 goles y repartió 4 asistencias. Unos números que, más allá de lo numérico, en lo futbolístico no acabaron de convencer en Vigo e hizo que se fuera finalmente en el mes de invierno. Pero ¿qué hizo esa marcha de Brian Zaragoza? Cuando todos pensábamos obligatorio fichar, pues poder ver la mejor versión tanto de Hugo Álvarez como de Williot Svedberg, que estaban relegados a un segundo plano con Brian Zaragoza. Incluso Claudio Giraldes llegó a reconocer en alguna rueda de prensa que había un plan de juego con Brian y que se tuvo que adaptar a un plan de juego sin Brian, donde hay dos extremos que son muy distintos a lo que podía ser Brian. Quizás uno tiene alguna cosa de él, otro de otro, pero ahí pudimos ver a Hugo Álvarez, por ejemplo, también que brilló. Sí, también hay que decir que en aquel momento, por hacer un poco de memoria, cuadra una apuesta de Claudio de dar muchos minutos a Brian para que se sienta cómodo, para que desarrolle su mejor nivel, darle una confianza extra, pero a la vez también coincide con momentos de lesión en rodilla de Hugo Álvarez y alguna sobrecarga por allí, a partir también de Williot Svedberg, tal. Entonces, claro, al final Brian pues sumó esos minutos porque muchas veces no había otro, ¿no? Además de esa confianza extra que le quería proporcionar Claudio Giraldez. Siguiendo con esos extremos, Huguito Álvarez, que fue claramente de menos a más. 38 partidos los que disputó el de Abaixa Alimia, 1922 minutos, anotó 4 goles y dio 3 asistencias. Un futbolista que si sigue con esa dinámica está llamado a ser muy, muy importante y que probablemente si el refuerzo famoso no llega a tiempo, en tiempo y forma para las primeras jornadas de Liga, lo veremos como titular en la derecha, y que fue donde acabó performando a muy buen nivel en la pasada temporada también. Es una de las grandes noticias, creo yo, de ese segundo tramo de la temporada, y más allá de lo futbolístico, más allá de los goles, de las asistencias, que es lo más fácil de ver a la hora de hablar de un mediapunta o de un extremo, creo que hay algo que es de vital importancia para Claudio Giraldez, para que Hugo Álvarez, hasta cuando no tenía esos buenos picos de forma, lo haya seguido apostando por él, y es el estado físico. Tú ves a Hugo Álvarez y no te llama la atención por musculitos, no te llama la atención por anchote, pero Hugo Álvarez, viniendo de lesión, se juega 120 minutos contra el San Andreu en césped artificial, 120 minutos contra el Albacete en el Belmonte. Tiene un estado físico y un aguante sobre el terreno de juego muy, 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 muy grande, que a Claudio le da la seguridad de, pudiendo estar más acertado con el balón en el último pase, en el disparo, pero voy a tener un futbolista que en el esfuerzo físico me lo va a dar absolutamente todo. Y aparte de ello, pues pudimos ver a ese Hugo Álvarez que se volvería a atrever encarando área, también llegando con goles, también llegando con asistencias, y es la mejor versión quizás que hemos visto de Hugo Álvarez desde aquel debut en el Ramón Sánchez Pizjuán en aquellas primeras jornadas. Y entendiéndose muy bien también con Carreira en la izquierda, dando muy buen rendimiento. Otro de los nombres, ya lo hemos mencionado en este vídeo, Williot Svedberg, que esperemos que se quede en Vigo esta próxima temporada. Disputó 41 partidos, anotó 10 goles, repartió 7 asistencias en un total de 1.975 minutos. Siempre los atacantes costándoles llegar a superar la barrera de los 2.000. El que más encaminado iba a Brian Zaragoza, que sumó muchos minutos a pesar de estar solo media temporada en Vigo, pero bueno, Svedberg, que también pues firmó una gran temporada por fin en lo numérico. Decíamos que le faltaba eso quizás al extremo Soko, que es el titular indiscutible sobre el papel para la próxima temporada, al menos para cuando se levante la bandera y se dé la salida. Pero también una cosa de Williot: le cuesta completar 90 minutos. Sí, es quizás lo que le falta, lo físico a Williot Svedberg, pero es que las cifras esta temporada han sido una auténtica barbaridad. Cifras que, aún por encima jugando UEFA Europa League, hacen que tu nivel o tu caché se aumente, que evalúe y que el Celta lo pueda pensar como potencial venta, pero yo creo que se va a quedar. Y me quedo con un detalle muy importante que decías tú para hablar de la grandeza que pueden tener unos futbolistas u otro. Acabamos de analizar a Brian Zaragoza jugando media temporada, estamos analizando a Hugo Álvarez, los datos, los minutos, a Williot Svedberg, y tú decías, ningún atacante le cuesta, no llega a esos 2.000 minutos de juego efectivo, aun jugando 41, 38 partidos. Pues hay uno que sí llega, y hay uno que llega siendo capitán, que llega siendo el mejor jugador de la historia del Celta, con más años que Matusalén a las espaldas, y es Yago Aspas Juncal, que este sí, con 48 partidos, cuando estábamos haciendo el dato nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, nada, esto es imposible. 48 partidos los que ha jugado Yago Aspas esta temporada con la camiseta del Celta, donde disputó 2.047 minutos y donde, oye,
Menos mal que se va a retirar, porque 8 goles y 6 asistencias yo te los firmo de un extremo todas las temporadas. Hombre, sí. ¿Cuántas temporadas ha añorado el Celta un extremo o un segundo delantero que te dé 8 goles, 6 asistencias? Claro, el problema es que lo añorabas cuando Yago metía 20, ¿no? Pero bueno, ahora el que mete 20 es Borja Iglesias, que también presumiblemente se va y Jugla este año seguro que mete más. Y Jugla debería meter mucho. Entonces, respuesta del vídeo. Pues, ¿cuántos extremos? La última pregunta del vídeo. ¿Cuántos extremos necesita el Celta para la próxima temporada, que arranca en nada, en cuesta de menos de un mes? Pues la respuesta rápida es que mínimo 4 más 1. Y el más 1, pues ese extremo fortuna que tengas en dinámica primer y segundo, primer equipo y dinámica filial. Entonces, un fichaje como mínimo, ¿no? El más 1. No sé si apuntárselo a Hugo González o no, porque yo tengo la sospecha interna de que si Hugo González no se gana el sitio en primer equipo en pretemporada, yo creo que como mínimo hasta invierno no veríamos ese... Yo creo que el Celta no va a quemar la bala en septiembre de juegas un día 10 minutos porque me haces falta y ya dejo cojo al Fortuna, tú no disputas todos los minutos que disputarías en Fortuna el primer equipo y se corta un poco esa progresión. Yo creo que ahí el Celta va a ser perro viejo, aunque sea malo para el chaval o para la ilusión del chaval. Sí. Y si hay que subir a alguien, subirán antes a Angelito o a Óscar antes que a Hugo González. Igual me equivoco. El triple lo voy a soltar yo ahí. Pero, ¿qué triple vas a soltar? Creo que si no es Hugo González, ese futbolista que sube del filial, solo hay un futbolista del filial que Claudio va a tener opciones reales de subir al menos a nivel primera división UEFA Europa League. Y no es ni Angelito Barcos ni Óscar Marcos. Si Hugo González se apuesta porque siga en el Fortuna y se decide desde el club que no suba, creo que el futbolista con el que va a contar, si llegado el momento le hace falta a Claudio Giraldez para esa banda derecha, es Andrés Santañón. Creo que por nivel es el que va a llamar Claudio Giraldez. Mientras el melón del centro del campo no se soluciona, también está Burcio en primer equipo. Si te llevas a Antonio para la banda, dejas a Freddy, vamos, al borde de la depresión, ¿no? Entonces, bueno, es un tema ahí. Y sobre todo, es muy importante que el Celta firme ese extremo por algo vital, y es que Borja Iglesias va a estar de vacaciones y va a incorporarse tarde al equipo y su pretemporada va a ir a otro ritmo. Pablo Durán sale de operación de hombro y sobre el papel no tienes un 9 al que tirar a banda, porque es que tu 9 titular es Ferran Jugla y que no se coja un catorro a finales de agosto. Exacto. Entonces, es más importante que nunca que el Celta firme un extremo teóricamente para la derecha, con el asterisco de Huguito Álvarez, que lo podemos mover pues por prácticamente todas las posiciones del flanco de ataque y a veces incluso en el centro del campo, como lo vimos en Braga. Marcos Piedras, respuesta al vídeo. ¿4 extremos más 1 o tú crees que 5 de puro primer equipo? Lo mínimo no lo voy a decir yo porque ya lo tienen que saber ellos. Yo creo que tiene que haber 5 extremos. 3 en la derecha, 2 en la izquierda. Extremo, media punta, enganche. 5 efectivos para 2 posiciones. Bueno, y ahí está. Y teniendo en cuenta que eso, que vas a tirar casi seguro del Fortuna para poder darle rotación a Ferran Jugla. ¿Llegará ese extremo antes de la jornada número 1? ¿Cuál es tu porra? Y esta va a ser la palabra clave del vídeo. Es que mi porra ¿Llega al extremo antes de la jornada 1 a Vigo? Esa es la palabra clave de hoy. Que lo diga el chat, yo no lo voy a responder, pero creo que hay más posibilidades de que en la jornada 1 en Balaídos juegue Borja Iglesias que el extremo. Bueno, pues mira, ahí está. Son 3 semanas para que empiece la Liga, 3 semanas de vacaciones que tiene Borja Iglesias. Creo que conociendo a Borja y viendo si al club le hace falta, si se queda finalmente en Vigo y los intereses de América y de México no son reales, Borja Iglesias es capaz de renunciar a 4 o 5 días de vacaciones para ponerse a entrenar y poder estar a disposición de Claudio Giraldez mínimo para la jornada 1 en el banquillo. Para jugar ahí 5 minutos si fuese necesario. Después podrá llegar extremo, no, pero como yo creo que el fichaje va a ser Fer López, no creo que llegue para el día 1. Pero veremos. Se va a hacer algo eso. Pues familia, esto es todo por nuestra parte. Así está el tema de los extremos en Casa Celta a finales de julio. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.